encantada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada de salud. La última vez que estuve aquí estuvimos hablando sobre el alcoholismo, ¿verdad? Y las personas que padecen esta enfermedad. Yo estuve emocionada, estuve contenta de compartir de nuevo esta sala con vosotras y con vosotros. Y hoy vamos a hablar de la otra parte que también está en esto del alcohol, que es la familia. Lo que os tengo preparado para hoy es, en primer lugar, vamos a hacer un recorrido de cómo impacta el alcohol dentro de la familia. El alcohol, como dice el tema, el alcoholismo como una enfermedad familiar. No se puede desligar de la familia nada de lo que ocurre a un ser humano, como no se puede desligar de la cultura y de la sociedad nada que le ocurre a un ser humano. Esto es lo que nos hace hacer una panorámica más amplia y poder ir integrando seres en este camino. Primero vamos a hacer este recorrido y después quiero centrarme en hablar de codependencia. Creo que es un término del que se habla y que a lo mejor no se conoce lo suficiente. ¿Por qué quiero hablar de codependencia? Porque cuando nosotros definimos esta forma de consumir que tienen algunos seres humanos, que es autodestructiva, y le ponemos un nombre y decimos que es una enfermedad y que se llama alcoholismo, estamos ya trazando una línea entre lo que es una conducta que puede ser deplorable e individual y empezamos a hablar de enfermedad. Esto dignifica a los seres humanos, poder reconocer lo que les pasa como una enfermedad que no está relacionada ni con su virtud ni con sus decisiones. Por ese motivo, hablar de codependencia y definirlo también como una enfermedad derivada de las situaciones de vulnerabilidad que se viven en contextos disfuncionales, como es en familias donde se consume alcohol, otras drogas, me parece que es importante también para que se puedan identificar las personas, reconocerse en los síntomas, reconocer sus propias conductas en los síntomas y marcar un camino para la recuperación. Saber qué es lo que caracteriza una enfermedad nos permite también identificarla y por lo tanto sanarla y trascenderla. Entonces me parece importante. He seguido, para hablar de codependencia, he seguido pues, los pasos de Pia Mellody, que es una mujer que ha trabajado en grupos de codependencia en Estados Unidos desde el principio de los tiempos que se empezaron a trabajar estas cosas en Alcohólicos Anónimos. Y me parece que es muy clarificadora, por eso la he traído. Hoy va a estar Pia Mellody con nosotros también a través de mí con vosotros. Bueno. Vale, y el siguiente plan es que hagamos un diálogo. Me parece que la forma de aprender es dialogando, es decir, entrando en contacto, haciendo preguntas, expresando experiencias. Y quiero sobre todo que esto sea la parte fundamental de este encuentro, el diálogo entre todos nosotros. Yo estoy aquí para vosotros, para contestar lo que pueda contestar y lo que no os diré honestamente, pues esto no lo sé, pero me comprometo a verlo, y que entre todos de alguna manera podamos hacer de este encuentro un espacio de sabiduría, porque la sabiduría se aloja en todos nosotros, aunque a veces no sepamos, que sepamos, sabemos. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Pues estos 3 pasitos. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, me das un toquecillo, porque sí que me gustaría dejar una parte importante para que pudierais intervenir vosotros, y a veces me enrollo y bueno, pues si me ayudáis. Bueno. Vale. Pues no sé si sentarme o quedarme de pie. Si me siento, ¿me veis? No. Que encima esta silla. ¿Te pasó esta que a lo mejor es más cerquita? Bueno, vamos a ver qué tal de pie, vamos a ver. Venga, yo creo que si le daba por acá. Aquí. Bueno, en realidad esta imagen que he utilizado es una imagen, no habíamos hablado, ¿verdad? Pero sí, es una imagen que representa muy bien cómo el alcohol atrapa y mete bajo un tapón sellado a toda la familia. Cuando hay problemas de alcohol en un miembro de la familia, afecta a todo el núcleo familiar. Y bueno, pues ella lo ha elegido muy bien y ahí hemos coincidido, sí. Yo también. Vale, vamos a hacer un repaso del alcohol como causa de los problemas en la familia.
esto no es mío, pero creo que lo he oído alguna vez, que dice que el alcoholismo en la familia es como tener un elefante dentro del salón. Es decir, es una presencia inmensa que afecta a los comportamientos, los movimientos y todo lo que hace la familia, pero a veces ni siquiera es identificado. El elefante está ahí en medio, ocupándolo todo, obstruyendo todo, y ahí la familia se va adaptando y no se sabe muy bien qué pasa, pero ahí está, ¿no? De modo que este elefante, que el alcoholismo, interfiere el funcionamiento familiar en todos sus niveles, en la organización, en las relaciones de sus miembros, en las actividades cotidianas, en las relaciones afectivas, en las emociones, las conductas, los pensamientos de cada miembro de la familia. O sea, el alcohol es realmente una presencia inmensa en una familia. Vamos a ir por partes. ¿Qué influye? ¿Cómo influye el alcohol? Pues influye en los roles y los papeles de la familia. Cuando en una familia hay un problema de alcohol, las alianzas entre los padres y los hijos, que son las normales en familias funcionales, se trastocan. ¿Y qué ocurre? Que los hijos se alían quizá con el progenitor que no consume, hay alianzas fuera de ese contexto saludable que he expuesto antes. Se ocupan de cuidar, los hijos se ocupan de cuidar a los padres, también incluso al progenitor que no consume, se ocupan de los hermanos, se ocupan de establecer relaciones como si fueran el consuelo de los adultos, y a veces también obtienen información que también les daña, porque cuando nosotros somos confidentes, no con nuestras parejas y con los adultos, sino con nuestros propios hijos, se produce efectivamente un impacto en la construcción de estos niños. También interfiere en las rutinas. Pues en la familia hay dificultades para planificar rutinas. ¿Por qué? Pues porque el alcohol es imprevisible, nunca sabemos cómo va a ocurrir el siguiente paso, cómo va a venir el familiar, cómo vamos a estar nosotros, o sea, es difícil planificar nada. Y en ese contexto en el que no se puede planificar, hay mucha sensación de emergencia, de descontrol, de confusión, de no saber muy bien cómo organizarse. Siendo este componente emocional de la incertidumbre y de la ansiedad un elemento que está marcando la base, el aire y la atmósfera de la familia, sus relaciones. En este contexto también metemos los rituales, es decir, pues todas las fiestas que se hacen en la familia en torno a los cumpleaños o en torno a las navidades o cualquier evento, efectivamente es una causa de estrés, porque ahí no se puede controlar ni cuánto se va a beber, ni cómo, ni lo que va a pasar después, y efectivamente hay una alerta permanente en las personas que componen los núcleos familiares de los adictos. Y la vida social. La vida social se restringe enormemente, no solamente cuando invitan a las personas a llegar, porque claro, a ver, una cosa es que suframos las consecuencias del alcoholismo en casa, aislados, y otra cosa es que sea en presencia del resto de la familia, porque uno va a ver cómo cuenta, o en el caso de que haya que salir fuera, pues a una boda, a una comunión, pues sabemos que ahí se ha generado un espacio en el que la persona con problemas de bebida pues se va a descontrolar más que en otras ocasiones. Entonces, ¿qué hace la familia? La familia se repliega, la familia se aísla, y esto aún agrava más las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en la familia, porque cuando estamos aislados ya somos vulnerables, no tenemos el apoyo social, es un recurso para poder salir de nuestras dificultades. Si lo que nos está pasando, la dificultad que tenemos, nos lleva todavía más a retrotraernos, el círculo se está cerrando en torno a esta familia. Ya iréis comentando qué es lo que, si os parece que esto de alguna manera narra, ¿no?, cuál es la situación de las familias con problemas de alcohol. Bueno, pues también afecta, por supuesto, a las finanzas, porque lo que se gasta en alcohol no está disponible para otras cosas. Las personas con problemas de bebida pues tienen dificultades para gestionar de forma adecuada las finanzas familiares. También pues, por cuestiones de estancamiento laboral o de absentismo laboral, la entrada de dinero también se ve afectada en la familia,
también en la enfermedad. Las personas que consumen alcohol pues suelen tener no solamente un compromiso liviano con el trabajo, sino que además suelen padecer enfermedades varias, porque el alcohol repercute de esa manera. Y la comunicación. Afecta también en la comunicación de toda la familia. El alcohol se puede convertir en el tema principal de las relaciones de la familia, que suelen ser una comunicación que es sarcástica, que es violenta a veces, o puede ser que no se hable nunca, pero se hable de ello de una forma indirecta, lo cual también crea pues mucha confusión y mucho malestar. Se rompe la comunicación, como hemos dicho, y predomina el enfado, la soledad, la tristeza, las riñas entre los padres, entre los adultos, el caos con los niños, que vamos a ver también cómo afecta a los hijos. Y sobre todo hay una dificultad muy grande que es, y lo vamos a ver cuando veamos los síntomas de la codependencia, es la expresión de las propias emociones. Es difícil identificarlas, pero incluso cuando estas se identifican es difícil expresarlas en un contexto que está absolutamente disparatado y desbordado. La pareja. En este caso, cuando hay hijos alcohólicos, adictos, podríamos hablar que también los padres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los adultos, ¿no? de esta familia. Los padres, la madre, los padres, la pareja, es víctima de estrés crónico. ¿Por qué decimos que hay un estrés crónico? El estrés es una respuesta a una situación amenazante. El alcohol en la familia es una amenaza permanente porque nunca se sabe lo que va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar. Esto hace que nuestro sistema de defensa esté permanentemente en alerta. Esto dispara nuestras posibilidades de control y cortisol, adrenalina, lo que genera múltiples enfermedades, aparte de todo lo que es la sintomatología más emocional. Vale. La pareja que no consume en muchas ocasiones se convierte en la persona que provee de recursos materiales a la familia, la que se ocupa de organizarlo absolutamente todo, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, las relaciones con el resto de la familia, para conectar o para desconectar y dar explicaciones, en fin, la pareja realmente tiene una sobrecarga inmensa, ¿no? De hecho, a veces uno no sabe quién está más dañado cuando atiende a familias con problemas de consumo de alcohol o de sustancias. Luego también la sobrecarga, no solamente de cuidar niños, que ya es algo que es difícil y que cuesta, sino que además lo tienen que hacer solos o solas y cuidar también del propio alcohólico o alcohólica. Hay conflictividad en las relaciones de pareja, obviamente, y a veces pues también con los hijos. Como hemos dicho, la presencia del alcohol disparata las relaciones de la familia. Y bueno, he marcado aquí lo importante que es para estas respuestas de estrés permanente la impredecibilidad de la conducta de la persona con problemas de debilidad. Nunca se sabe, como ya conocemos. ¿Qué es lo que caracteriza a estas personas, las parejas? Pues que tienen frecuentes sentimientos negativos. Son frecuentes e intensos. Algunas veces son abrumadores. Y también vamos a ver por qué. Porque la enfermedad, el alcoholismo y la codependencia es una enfermedad que es transgeneracional. Lo que está a veces surgiendo, y lo vamos a ver también, es cómo esa situación actual dispara memorias que ya estaban en nosotros antes. Entonces, bueno, pues ¿qué emociones negativas intensas hay? Pues enfado por el comportamiento de la persona que bebe, por las mentiras, enfado con ellas y ellos mismos por su propio comportamiento también, por verse enganchadas a esa situación y no poder salir, no poder controlarla, la frustración por los esfuerzos que hace que no conducen a nada, todo salta por los aires en cualquier momento, una sensación de incontrolabilidad extrema.
La sensación de perder el control, de estar volviéndose loco, de sentir lo que siente, no saber muy bien por qué, si me siento culpable y ahora me siento enfadada, me siento víctima. O sea, hay realmente un caldo muy complicado de gestionar en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones. Angustia también por el deterioro, por ver cómo el familiar se está deteriorando inexorablemente, independientemente de lo que uno alcance a hacer, que no llega para poder salvarlo. La vergüenza por el comportamiento de las personas dependientes y también por el propio comportamiento, que a veces se dan emociones desbordadas y caóticas. El conflicto de lealtades entre cuidar de tus hijos y cuidar de la pareja que está produciendo daño en la familia, el sentimiento de culpa, de no ser suficiente, el miedo al abandono, etcétera, etcétera. Y bueno, luego todo esto se va agravando en la medida que la situación se va perpetuando y se puede llegar a situaciones muy complicadas que tienen que ver con depresiones profundas, intentos de suicidio, automedicación, en fin, para esta parte de la pareja que no debe. Vale, ahora como voy a hablaros de los hijos, quería también por contraste presentaros así a grosso modo cuáles son las funciones de la familia en relación a los hijos. Pues bueno, la familia ha de atender las necesidades materiales de los pequeños, por supuesto. También hay que atender las necesidades psicológicas y proporcionar lo necesario. Hay que darles una estructura, hay que darles afecto, hay que darles apoyo, hay que darles seguridad y confianza, porque en los contextos de seguridad y confianza es donde podemos aprender. Si no estamos en contextos de seguridad y confianza, lo que ocurre es que se nos activa nuestra defensa, nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, y estamos en alerta. Cuando un cerebro entra en alerta, como pudimos ver en otra ocasión, no está preparado para la vida, no está para aprender, no está para relacionarse, no está para la alegría, está para la reacción. Entonces, bueno, pues es importante proveer a los niños para el crecimiento y para el aprendizaje esos espacios de seguridad y confianza. Como veis, los que tenéis experiencia en esto y habéis oído hablar de ello, pues efectivamente parece que ninguna de las funciones de la familia queda intacta, ¿verdad? Transmisión de valores como solidaridad, apoyo, cooperación y respeto, cuando lo que estamos viendo en casa son pues, muchos conflictos. Y potenciar la socialización, el entendimiento, es la familia, el entendimiento de las personas, y la familia lo que hace es ser un modelo de valores y de socialización para cuando crece. Esto, como veis, en una familia con problemas de bebida difícilmente se puede sostener, de hecho salta también por los años. Vale. ¿Qué les pasa a los hijos? Pues cuando vemos a los hijos de las personas que consumen alcohol, que son adictos, pues vemos que tienen un mayor riesgo de tener comportamiento agresivo, conductas delictivas e hiperactividad. ¿Y esto por qué? Pues porque los niños cuando sienten tristeza o cuando se sienten descontrolados, lo que hacen es expresarse de un modo que diríamos violento, quizá agresivo. Es la forma en la que ellos pueden expresar esto que es inexpresable. Entonces, es la manera en la que ellos expresan no solamente su tristeza, sino también su enfado, ¿no? Con este tipo de conductas disruptivas. El emitir este tipo de conductas les vuelve a revictimizar en las escuelas, en los barrios, porque claro, un niño que no se contiene, que es hiperactivo, que tal, pues efectivamente lo que va a tener del resto de las personas con las que se relacionan y los contextos fuera de la casa con los que se relaciona, pues va a ser más castigo, más crítica, más juicio y más, por lo tanto, más incontrolabilidad. Mayor número de síntomas depresivos, de retraimiento, de culpabilidad, de actitudes negativas hacia los padres y hacia ellos mismos. Hay niños que pueden responder con esta conducta de lucha, que hemos dicho, estas conductas más disruptivas, y hay otros niños que cuando la situación les abruma lo que hacen es que se desconectan, sencillamente se retraen, dejan de relacionarse. Es la forma en la que ellos pueden defenderse de una situación que les desborda y les abruma. De nuevo vuelven a ser estos niños victimizados. Normalmente llevamos al psicólogo los que tienen conductas disruptivas porque son más molestos,
Los niños tímidos también sufren ese rechazo porque es el que no se entera, el que está en las nubes, el que ese niño tiene que espabilar, etcétera, etcétera. Y es un niño que lo que está es profundamente traumatizado, le ha superado una situación que está ocurriendo en la familia que es muy grave. Trastornos relacionados con la ansiedad, con las fobias. Los niños además son muy sensibles a las emociones, aunque no puedan verbalizarlo, son muy sensibles a las emociones que se están manejando en la familia. Los niños pueden también representar la emoción de angustia, de miedo que puede sufrir el alcohólico, que puede sufrir el familiar o la alcohólica o la pareja, ¿no? Hay también problemas de insomnio, pesadillas, inquietud por la noche, anorexia y otros trastornos de alimentación. La anorexia también es un trastorno que tiene que ver con experiencias disfuncionales en la infancia. Y por supuesto, en todo esto, pues un menor rendimiento académico y en las habilidades ejecutivas se quedan paralizadas porque cuando en el subcortical nada funciona, al córtex no llega nada que les permita relacionarse de una forma adecuada y de poner en funcionamiento sus propios recursos como niños inteligentes y con posibilidad de adaptación. Bueno, vale. ¿Qué expresan los niños, los hijos de los alcohólicos sobre su experiencia? Pues dicen, tener que tomar responsabilidades de los padres, sentirse avergonzados de sus padres, se sienten incapaces de llevar amigos por la vergüenza de lo que se puedan encontrar, que tienen problemas en el colegio, que reciben insultos. Como habíamos dicho, cuando un niño es vulnerado también de alguna manera en el espacio familiar, pues no tiene recursos para defenderse o habilidades sociales para poder relacionarse con los otros de una forma saludable y adecuada. Estar preocupados y carecer de concentración. ¿Cuántas cosas os estoy contando? Pero esto tiene solución. Es que os veo estas caras y creo que me va a pasar. La verdad. Bueno, digo que luego esto es real. Es real. Bueno, no quiero, es que os veo un poco abrumados. No sé si pasar un poco fuera esto. Seguimos un poco más. Bueno, los seres humanos y los niños que también son humanos, desarrollan estrategias para poder lidiar con las situaciones difíciles. Y eso siempre es bueno. Lo que ocurre es que las estrategias que surgen de un espacio de conflicto y de trauma suelen ser muy rígidas, no están flexibles, también lo vamos a ver. Entonces, algunos de los niños tratan de ser héroes y perfectos, tienen las mejores notas del mundo, porque yo no voy a ser un problema y para que papá y mamá estén tranquilos, ¿no? Y entran en esta relación perfeccionista que probablemente las personas que después tienen relaciones con alcohólicos hayan detectado en sus propios cuerpos y en sus propias experiencias, ¿verdad? Ese perfeccionismo, esa necesidad de hacerlo todo de forma correcta. Otros reaccionan, como hemos visto antes, portándose mal, porque es la forma en la que ellos pueden manejar y dar salida a su enfado o a su tristeza. Como hemos dicho también, hay niños que se aíslan del mundo, como he comentado antes, y otros tratan de no pensar en lo que está pasando y son niños chistosos, que todo el rato están haciendo bromas, y bueno, pues es la forma en la que, y seguramente muchas más que no he citado, la que los niños lidian con situaciones tan conflictivas como las que ocurren en las familias. Vale. Dentro de este contexto también hay factores de protección, es decir, las familias con problemas de alcohol también pueden tener otros factores que las protegen, pues como mantener vínculos afectivos con la familia fuera de la casa, y también un vínculo afectivo saludable y sano y sostenedor también dentro, si el progenitor que no consume es un progenitor que está lo suficientemente regulado como para poder sostener a las criaturas. Las celebraciones y las actividades en familia externa, como hemos dicho, ¿no? Es un contacto diferente. El apoyo del padre no bebedor, la supervisión de las actividades de los hijos, es decir, estar presente en esa tarea, que en estas familias haya canales de comunicación, por lo menos por momentos, que sean mínimamente sostenedores, tener personas de confianza, a veces es un primo, es un tío, es un profe, es un compañero, es un grupo de iguales. Y tener también estos mecanismos de afrontamiento para distanciarse de los conflictos sin estar constantemente en ellos, ¿no? Que se van a jugar, se juntan a fútbol, hacen actividades, en fin, salen frecuentemente de su casa.
ya termina esta parte dolorosa. Bueno. ¿Cuáles son las etapas comunes que pasa una familia cuando cuando se relaciona con un problema de bebida? Vamos a verlo. La primera etapa es la negación. Como hemos dicho, este elefante ni se ve, no se le pone nombre, no se niega, no podemos darnos cuenta de lo que está pasando, no podemos ponerle nombre, no está pasando lo que está pasando. ¿Y qué elementos favorecen la negación, esta primera etapa? Pues lo habitual, que es el consumo de alcohol, al menos en nuestras culturas. Consumir mucho y frecuentemente, pues forma parte de lo que pasa en nuestras fiestas, y entonces, pues no es fácil verlo, ¿no? Marcar el límite de lo que es abusivo, de lo que no es abusivo. Esto pues hace que la negación pueda expresarse. También un concepto social estereotipado de lo que es un alcohólico. Cuando se habla de que alguien es un alcohólico, pues es una persona que quizá no tiene trabajo, vive fuera de un contexto familiar normalizado, es una persona que, que se mantiene dentro de un cuidado más o menos aceptable. Cuando pensamos en un alcohólico, pues la imagen es de este que está con el cartón de vino, que está en la calle, que está tirado, que además, pues es un saco de desvirtudes. Y pues como tenemos este estereotipo, el reconocer que hay un problema de alcohol en alguien pues que está integrado en una familia, pues se complica. Y el estigma asociado al alcoholismo. Ser alcohólico es vergonzoso, ¿no? Eres alcohólico, eres alguien vergonzante, que no tiene, difícil de respetar. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar que alguien a quien amo es alcohólico, o que voy a identificar que yo misma puedo ser alcohólica? Efectivamente es algo que rápidamente, cuando surge, se rechaza como un mecanismo de defensa natural. Segunda etapa, el reconocimiento. Nos damos cuenta que realmente hay un problema de alcohol. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? Pues porque la persona que consume de una forma muy diferente, llamativamente diferente al resto de las personas con las que nos relacionamos que consumen alcohol. Con el tiempo se va aumentando tanto la frecuencia como la intensidad del consumo. La persona que consume alcohol comienza a retraerse y tener dificultades en el trabajo, deja de participar de las actividades de la familia, etc. Y luego pues estos cambios de humor, que pues está pero no está, y todo esto que viene asociado pues al incremento cuando la adicción, ¿no?, se va imponiendo. La tercera etapa sería la confrontación. Nos hemos dado cuenta y el siguiente paso es que vamos a hablar del asunto cara a cara. He seleccionado el procedimiento que sería adecuado, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una confrontación de lo que está pasando para poder poner una solución, la persona que bebe tiene que no estar bebida. Normalmente lo que ocurre es que cuando me pilla en caliente, como hay una reactividad clarísima en las personas, en los familiares, lo que hacemos es en caliente, ya no puedo más, etcétera, etcétera. Entonces es importante pues tener un contexto en que la persona no ha bebido y pueda estar receptiva a lo que vamos a decir. Enfatizar la preocupación, el deseo de ofrecer ayuda y no tanto esta tendencia pues al reproche, a la culpabilización, etcétera, ¿no? Entonces enfatizar esta otra parte. Resaltar los aspectos positivos para la familia si deja de beber. Esto es importante porque estamos creando, ¿no?, esa posibilidad de poder hacer algo, y no tanto desde el retraimiento de que lo he hecho todo mal, sino la posibilidad que tienes para que toda la familia pueda mejorar, ¿no?, en este asunto. Mencionar, por supuesto, las consecuencias negativas para él y para la familia, para hacer una toma de la realidad del impacto que tiene la conducta de consumo, y ofrecer apoyos si decide ponerse en tratamiento. Vale. Aquí nos quedamos. Si decide ponerse en tratamiento, las cosas pues empiezan ya a mejorar. Pero si no, puede seguir avanzando.
¿Qué ocurre? Que cuando ya hemos reconocido que hay un problema de alcohol, aparecen las conductas de control. Hay que controlar esta situación porque se nos va de las manos. Y entonces, ¿qué aparece en la familia? Riñas y amenazas asociadas a los episodios de consumo, otra vez. La pareja trata de encubrir y de proteger las conductas de consumo del adicto, a controlar el alcohol, el dinero, a vigilarlo, a olerlo, a perseguirlo. Evitar momentos y lugares asociados al consumo, como hemos dicho, pues dejar de ir a fiestas, tratar de irnos rápido de los sitios, en fin, fijaros el nivel de estrés que supone estar en un contexto así con todo lo que estamos, el nivel de alerta constante, como si viviéramos delante de un tigre. Esto para nuestro cuerpo, lanzando cortisol y adrenalina, es matador. Muchas de las personas que acompañan a adictos acaban muriendo por enfermedad física, muchas otras de suicidio, pues, que se suicidan, pero es brutal el impacto que tiene en nuestros cuerpos esta situación de estrés permanente. Pues a controlar el número de consumiciones, que ya te has bebido 4, no vas a pedir otra, ¿no? O sea, bueno, pues cuanto más empuja el familiar, pues el alcohólico más quiere esquivar todo este control, ¿no? Conductas de rescate, de ir a buscarlo, de llamar por teléfono y decir que ha pasado yo que sé qué, cuando lo que ha pasado es que está durmiendo porque el día anterior se pasó. Y cambiar la propia conducta, en esta idea de pensar que si yo cambio, puedo conseguir que otros cambien. Y entonces ahí ya estamos cerrando el círculo de la horca. Hoy toca hablar y colocar en el lugar a los familiares, porque a veces es verdad que en el proceso de recuperación no nos damos cuenta de todo esto que han pasado, ¿no? Nos ponemos contentos, estamos muy bien porque ya pues llevamos tiempo sin beber y toda la familia y tal, pero ahí se queda, ¿no?, el familiar con todo esto que ha pasado y no se le pone nombre, no se le reconoce y no se le pone en primer lugar, igual que el alcohólico, para ser atendido. Las terapias de familiares son tan importantes como las terapias de alcohólicos, sin ninguna duda, e incluso más, digo, por esta tendencia a poner al enfermo y al familiar como familiar y al enfermo como enfermo. Está visto, ¿verdad? Quinta etapa, si todavía no hay tratamiento, pues entramos en la etapa de supervivencia. El principal objetivo de la familia es sobrevivir a todo esto que está pasando. Bueno, este es el mandato básico de nuestra propia biología. Sobrevive, con brazos, sin brazos, pero sobrevive, ¿no? Se acaba toda esta conducta activada en el intentar controlar, y lo que se hace es que ¡pum!, uno se desconecta y deja absolutamente de hacer cualquier cosa que tenga que ver con intentar salir de algo que repetidamente ha sido imposible. Cambian de nuevo los roles de los miembros de la unidad familiar, probablemente el alcohólico pase a estar ahí como una parte más con la que no hay relación en la familia, y cambian, por supuesto, sus sentimientos hacia la persona con problemas de bebida. Se pierde la preocupación y el respeto hacia esa persona y la familia si no hay una recuperación o hace su vida. Y la sexta etapa, que es la de aceptación, esa posibilidad de rechazo y aislamiento, pues la aceptación física, los problemas laborales, y también en esta parte es la posibilidad de tratamiento. Y aquí hay algo que ocurre cuando vienen las personas a la asociación, y es esa parte cuando los familiares deciden quitar la atención y el foco del adicto y ponerlo en su propio foco. Y es ahí cuando decidimos, y esto es importante reconocerlo, que vamos a cuidar de nosotras y de nosotros, las cosas finalmente cambian. Y en muchas ocasiones las personas con problemas de bebida pueden recuperarse con ese tratamiento porque el familiar decide que se acabó, que no más. Y esto es muy importante también, porque al final la vida es justa, y tomar conciencia de la importancia que tenemos de ponerle importancia a cuidar de nosotros mismos
es un ejemplo clarísimo. Me parece bello, porque el tratar de rescatar a otros siempre es un auténtico desastre. Empecemos por nosotros mismos. Entonces, bueno, esto lo he sacado de la asociación del programa Alfil, que me pareció hermoso. La regla de las 3 Cs. Yo no lo he causado, yo no puedo curarlo, yo no puedo controlarlo, pero sí puedo cuidar de mí misma, mí mismo, comunicar mis sentimientos, coger la opción más saludable para mí, siempre la más saludable para mí, y confiar en algunas personas cercanas y lejanas, porque al final, cuando llegáis aquí, hay una gran familia dispuesta a poner todo lo necesario para ir en la ayuda. Me emociono porque me parece bello. Bueno. Pues como hemos dicho, vamos a hablar, si os parece, o si queréis hacemos un alto y queréis comentar alguna cosa breve en esta primera parte que hemos... Quizá tú tengas que aportar algo, que eres un experto en el asunto. No. A ver, Yo encantada. ¿Alguien quiere si comentar? necesitas descansar tu... No, yo... No, si alguien quiere preguntar algo, tiene... Mira. ¿Qué pasa cuando la pareja es alcohólica? Pues te puedes imaginar, ¿no? Estamos hablando siempre que hay uno que es el que lleva la protección, el control, los medios que haría los daños, pero yo me imagino que en tu experiencia... Cuando los dos miembros de la familia son alcohólicos, si hay hijos acaban en una institución. O sea, es imposible. Vamos, esta es mi experiencia. No sé si alguien tiene alguna, que muchas veces acaban en instituciones. Cuando yo, que soy de los 80, cuando que hemos sufrido la adicción Dura, muy dura. Sí. Que yo creo que no acaban en institución muchas familias. Es que ya ellos... Es que hay muchas parejas que son alcohólicos ambos de la pareja y tienen hijos. En vuestro caso. Pues por aquí ejemplo. tenemos un caso que te responde y es Y que no bueno. es el único. Aquí tenemos otra compañera también, o sea, me refiero, o sea, que se da muy a menudo. El tema está en que lo que comentabas al principio de la ponencia, que es que está tan oculto y tan normalizado y tan minimizado que pasan años y nuestra hija tiene 20, o sea, bueno, tiene 19. Lleváis un tiempo en abstinencia, ¿no? ¿Qué me refiero? No, Mari Carmen más. Pues yo llevo más, pero él lleva menos. O sea que me refiero que... Empezaste tú entonces, le arrastraste a él. Sí. Bueno, quise intentarlo. Quise intentar arrastrarlo, pero es muy difícil salvar a nadie, como has comentado. Sí. O sea, no, yo hice Pero un bueno, ser proceso- ejemplo, mientras tú te recuperas, no es lo mismo estar pendiente que no colocar uno el foco en recuperarse, y ese ejemplo, y además esa recuperación también no marca camino, ¿no? Esto lo hemos visto también. El problema es que muchas veces, y esto suele pasar por el tema de género también, las mujeres nos tratamos más a nuestra aire, o sea, nos buscamos la vida. Y se tienen que dar circunstancias favorables para que salgas adelante. Eso desde luego. O sea, y si no llegas. Y bueno, pues ese fue mi caso. Pero al final terminas padeciendo el alcoholismo y luego padeciendo la codependencia. Exacto. Que me refiero que es que eso pasa, pero muy a menudo, o sea, no Sí, es sí, algo sí. que sea raro. Y ya digo, en instituciones no acaban nuestros hijos. Bueno, eso, a lo mejor es verdad que he pensado en la época en la que la adicción es lo que me ha llegado, ¿no? En la que los padres estaban con la jeringuilla ambos y fue un desastre para las criaturas, ¿no? Creo que es lo que más me ha venido, ese impacto en que los miembros de la familia eran adictos a sustancias graves, y el alcohol lo es, muy grave. Entonces, efectivamente, pues ¿qué pasa? Pues que van sobreviviendo, ¿no es así? Hasta que a lo mejor ocurre el milagro de la recuperación, ¿no? Y se encuentra un buen sitio donde hacer esa recuperación. Sí, yo he visto dos cosas que le ocurren mucho a los familiares, yo lo veo desde fuera, ¿no? Porque yo soy enfermo. Una es la dificultad que tienen para dar un ultimátum. Claro, yo entiendo que debe ser muy difícil decir hasta aquí hemos llegado, o hay tres, o sea, somos tres, como mínimo, ¿no? Aquí sobra alguien. Eso tiene No, que ver con esa- la codependencia. Claro.
esa dificultad de que comprendan que lo mejor para ayudar al enfermo es ese ultimátum. Y otra cosa que también veo, que también le veo, es cómo encubren, muchos cómo encubren los errores que cometemos los enfermos. Los encubren, y creo que también es un gran error, y es lo peor que pueden hacer. Es otro rasgo de la codependencia. Exacto, y hacerse cargo de la conducta de los otros, lo vamos a ver también. Sí. Efectivamente, esto es la codependencia, es querer salvar al otro todo el tiempo. Te crees Juana de Arco y ni Juana ni Arco. Exacto. Y no hay nada como la vida Sí. es estupenda, es generosa, es maravillosa, y entonces la vida te coloca cosas para que tú aprendas, ¿no? y te confrontes con las consecuencias, pero si tenemos a alguien al lado que nos va allanando el camino, Claro. pues entonces lo que hacemos con el amor de entrada es interferir. Cuando dejamos a la persona en la vida se encarga de decirle esto o esto. Sí. Yo quería, y además me remito un poco al título de la ponencia, como enfermedad familiar. Yo creo que iría siendo hora de que no habláramos de enfermos y familiares, sino por consumidores y adictos y familiares, ya que la enfermedad, como bien estás exponiendo y bien sabemos todos, nos afecta a todo el núcleo familiar. El familiar no deja de ser un enfermo. Por lo cual, a lo mejor sí que sería necesario que a todos nos fueran dando ya en cambiar esos términos y en vez de no hacer esa distinción entre enfermo y familiar. Como consumidor, como adicto y familiar. Efectivamente, tanto el alcohólico como el familiar, ambos son víctimas de una sociedad traumatizante y traumatizada que lleva a los seres humanos a querer salir de la manera que sea, como sea, viviendo o como sea, ¿verdad? O tratando de arreglar el mundo, pero es la victimización de que experimentamos en la vida. Continúa, ¿no? ¿Eh? Que si quieres continuar. ¿Alguien quiere? Ya tú querías saber de vacaciones. Sí, Es que vale, yo claro. barro para mi casa. Eso es. Como mi grupo de chicas. Yo cuando llegué, después de... Voy, Ana, que siempre empieza por el final. Dale. 28 años viviendo con mi exmarido, politoxicómano y alcohólico. Y no sé si has oído algún caso, es común, no es común, el que el familiar también, o sea, el codependiente también, del puro agotamiento, de tirar del enfermo alcohólico, diga, yo también me voy detrás. Claro. Y también consumo. Claro. Y si no son drogas, o sea, si no son drogas como el alcohol, son drogas como las benzodiazepinas o drogas psicofármacos, ¿no? Pero efectivamente, es que, a ver, tanto el problema del alcoholismo como la codependencia tienen que ver con emociones abrumadoras, difíciles de gestionar, tanto para los que beben como para los que no beben. Estamos viviendo en los contextos en los que estamos viviendo, pandemia, guerras, paro, dificultad, todo esto hace que las personas salten sus propios límites y sus propios recursos. Y cada uno hace lo que puede. Yo siempre digo que creo que es importante contextualizarlo, no hacerlo un problema personal y contextualizarlo como un problema social que debemos de atender en colectividad, que es cómo se curan y se sanan las cosas de una forma definitiva. Es consumir alcohol ha sido la mejor forma que has tenido para solucionar tus dificultades, para poder regularte. Esto es así. Si no, todavía estamos creando más culpa y más trauma. Es importante reconocer que finalmente, ¿no?, los seres humanos son víctimas de situaciones y se lidian saliendo. Y el alcohol, bueno, es fácil, ¿no? Es rápido, es barato y está bien visto al principio. Hay mucha variación según también Es que no te oigo. Gonzalo, yo pienso que también hay muchas diferencias según el familiar, la preparación y la fortaleza que tenga. Si el familiar es valiente y tiene una fortaleza interior, pues abandonará al enfermo y se liberará y podrá tener él o ella una vida
completa y... Si el familiar es valiente, ¿qué hará? Abandonar o dejar al enfermo. Ah. Dejar al enfermo, salvarse y tener una vida completa y poder llevar a sus hijos, ya sea él o ella, da igual. Y sin embargo hay otros familiares que no, nos acompañan al enfermo hasta el final. Se quedan con él y esperarán a que muera en un hospital echando hígado por la boca o en una cárcel o sufriendo hasta el límite y perdiendo su vida. Pienso que hay una diferencia entre uno y otro. Yo admiro mucho más a las que son todos capaces de salvarse, a los más egoístas. Yo creo que ese es el camino que se debería de seguir. Yo creo que hay que tener mucho coraje también para sostener a una persona adicta al lado, sean los años que sea. Yo creo que al final todos hacemos lo que podemos, con respeto al que se va y al que se queda. Es verdad que hemos dicho que si dejamos que la vida actúe, la vida lo tiene claro. O sea, yo no voy a... O sea, este es el suelo, es duro. O enderezas la espalda o el suelo no se va a curvar para hacerle hueco a tu espalda. Entonces, cuando lo dejamos a la vida, pero... valentía, hay que tener mucho coraje para acompañar también a alguien en todo ese proceso tan terrible y tan difícil, ¿no? Hasta el final. Y hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta, y es que socialmente se ha valorado mucho en las mujeres y se las ha exigido el cuidado. Y nosotras hemos conseguido nuestra autoestima y nuestro valor en los roles que distribuye la cultura en la que vivimos a través de la entrega, el cuidado y el estar con los otros. Una mujer que se ocupa de ella era criticada. Yo tenía una abuela que fumaba y se iba al cine y era la peor abuela del mundo. Quiero decir, que es muy criticado que uno cuide de uno. De hecho, ya le tenemos el nombre, ¿verdad? Es egoísta. El egoísmo no es una virtud, sin duda, ¿no? Por supuesto que es mucho más virtuoso ser altruista. Entonces, que ya hay un nombre, como decir, te dedicas, es egoísta. Bueno, no es egoísmo, pero se le llama egoísmo, ¿no? Es clarividencia, es poder, ¿no?, tener la posibilidad de darte cuenta en algún momento de que existes, pero también a veces tomar decisiones no es tanto, tiene que ver con la valentía, sino con la información. Por eso es importante que se hagan encuentros como estos, que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hay un problema de alcohol. Y esto tiene que ver, es que antes no había toda esa información. Y encima si se te recompensa más el que continúes adelante, que te quedes ahí, o sea, que te quedes con la persona adicta, que hacer tu propia vida, porque eso es castigado, pues ¿qué hacemos? Lo que no se nos castiga, lo que se nos reconoce, ¿no? Eso es así. En todo funciona el refuerzo, ¿no? Pues un poco por ahí. Bueno, pues ¿qué es la codependencia? Hablamos de codependencia cuando una persona se ve afectada por el comportamiento de otra y que le afecta de tal manera que llega a obsesionarse por controlar dicho comportamiento, ¿vale? Tratando a las familias que tienen una persona adicta, se observó que las familias que tienen esta situación, todos los miembros de la familia experimentan emociones intensas de dolor, de vergüenza, de tristeza y de enfado. ¿Y qué es lo que ocurre con estas familias? Que no terminan de dar un paso. ¿Por qué? Porque sienten que si ellos, de una forma quizá un poco irracional, que si ellos mantienen buenas relaciones con el adicto, pues el adicto va a cambiar su comportamiento y entonces de esa manera va a poder lidiar con esas emociones que le causan tanto malestar. Si surgen de aquí, si yo le pongo todo el foco a esto, voy a poder cambiar esta cuestión. Entonces, hay como una conducta compulsiva a cuidar del adicto, a cuidar y ayudarle constantemente. Es realmente una compulsión. Tiene que ver con este término de enfermedad. Y hay además otra cuestión también que aparece en los familiares, y es que consideran que pueden
cambiar la conducta del otro, que pueden controlarlo. Y lo que vemos cuando vemos a los alcohólicos y vemos a los familiares es que ocurre que hay como un solapamiento, un encapsulamiento de una enfermedad compartida en la que el alcohólico, a pesar de los efectos negativos del alcohol, sigue consumiendo, y que el familiar, a pesar de la conducta abusiva a diferentes niveles físicos, emocionales o sexuales del alcohólico, sigue a su lado, no se desprende. Hay como un encapsulamiento, hay una relación adictiva con la relación, en el caso, con la relación con el adicto en el caso de los familiares, y la relación con la sustancia química en el caso de los alcohólicos. Es un solapamiento, es así. Es decir, ninguno se separa de aquello que les está trayendo consecuencias negativas, que es lo que haríamos si no estamos enfermos o afectados, por llamarlo de esta manera. ¿Veis un poco cómo se equipara ambas cuestiones? Exactamente. Vale, pues vamos. Bueno, yo como llevo muchos años en las asociaciones de alcohólicos, cuando yo llegué me resultó llamativo ver que los alcohólicos estaban muy contentos, se sentían muy orgullosos y hay que estar orgulloso, por supuesto, de haber dejado de beber, porque es altamente complicado. Pero tras 6 meses de recuperación o de 1 año de recuperación del alcohólico, el familiar estaba realmente destruido. O sea, a mí me resultaba llamativo decir, pero ¿cómo es esto? Y a veces esto es lo que también siente el familiar, decir, o sea, que ahora que yo tendría que estar bien porque finalmente he conseguido esto que he soñado durante toda mi vida, es ahora cuando me siento mal. Y a veces, recuerdo en la época que decían, no, es que hay personas que quieren que su marido siga bebiendo. Eso no es posible si conocemos el contexto de lo que el sufrimiento que produce tener un familiar adicto. Es que incluso saboteaban la propia recuperación porque tienen que de alguna manera, inconscientemente, y hay mucho de conducta inconsciente en todos nosotros, aunque creamos que somos libres en elección solamente si nos descondicionamos, de sabotear incluso esto para justificar mis propias emociones. Si sigo sintiendo rabia, si sigo sintiendo frustración, si sigo sintiendo miedo y angustia, es porque esto no está funcionando bien. Y lo que hay es una falta de diagnóstico de lo que está pasando al familiar y del impacto que tiene el consumo del alcohol en la familia al completo. ¿Veis esto? Es muy importante y gracias a eso hemos podido cambiar en las asociaciones, ¿no? Se va a la terapia de familiares a arreglar lo que ha pasado en la familia y a poder crecer y sanarme como familiar, y las de alcohólicos hacer ese proceso en el contexto de alcohólicos. Vale. Y entonces quería leeros, que me pareció muy lindo, yo no podría haber escrito mejor, por eso lo copio, me parece más interesante utilizar eso que los demás aportan. Y es de una terapeuta, ¿no? Que al principio decía que los familiares le resultaban, o sea, seres terribles, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se puedan ser tan nefastos? Y dice, vi a personas hostiles. Habían sido tan lastimadas que la hostilidad era su única defensa para evitar ser aplastadas de nuevo. Eran tan iracundas porque cualquiera que hubiera soportado lo que ellas tuvieron que soportar sería así de iracundo. Eran controladoras porque todo a su alrededor y dentro de ellas estaba descontrolado. El dique que sostenía sus vidas y las vidas de quienes las rodeaban o los rodeaban estaban continuamente siendo amenazados con la ruptura. Y las consecuencias serían dañinas para todos. Sin embargo, nadie más que ellas parecían darse cuenta o preocuparse por ello. Vi a gente manipuladora porque la manipulación parecía ser el único modo de lograr que se hiciera algo. Trabajé con gente retorcida porque los sistemas en los que vivían parecían incapaces de tolerar la sinceridad. Trabajé por personas que pensaban que se estaban volviendo locas porque habían creído tantas mentiras que ya no sabían distinguir cuál era la realidad. Vi gente tan absorbida en los problemas de otros que no tenían tiempo de identificar ni de resolver los suyos. Eran personas que se habían preocupado tan profundamente y a veces tan destructivamente por otros que habían olvidado cómo ocuparse de sí mismos.
Las y los codependientes se sentían responsables de tantas cosas porque quienes los rodeaban se sentían responsables de muy pocas. Tan solo estaban cargando sobre ellos la negligencia de los demás. Y personas heridas y confundidas que necesitaban consuelo, comprensión e información. Y dice algo que yo también hubiera dicho, y vi víctimas del alcohol que no bebían, pero no por ello eran menos víctimas del alcohol. Vi a las víctimas luchando desesperadamente por lograr algún tipo de poder sobre sus victimarios. Ellas aprendieron de mí y yo aprendí de ellas. Así es hermoso. Y por último, el cónyuge dependiente químico aturde sus sentimientos, mientras su pareja sufre doblemente, encontrando alivio solo en la ira y en las fantasías ocasionales. Los codependientes son como son en estado sobrio, porque han pasado lo que han pasado en estado sobrio. Me parece hermoso la forma en la que lo define. Vale. Esa es la última versión de ella, ¿no? Es que tengo una anterior. No lo escribí. Es hermoso porque cuando tú estás trabajando en ciertos contextos, es que conectar con el sufrimiento de otros es lo que te puede dar claridad. Conectar con el sufrimiento de otros con la intención de aliviarlo, vas desarrollando la claridad. Porque así es la vida, nos enseña. Vale. Esta no es ella, sino Ian Melody habla de 5 síntomas nucleares de la codependencia. Primer síntoma nuclear, la dificultad para experimentar niveles adecuados de autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es la sensación interna, es decir, esa sensación de dentro a afuera de ser seres valiosos, de ser seres respetables independientemente de nuestros errores, de lo que nos critiquen, de lo que hagamos o de lo que no hagamos. El valor interno es un derecho de nacimiento, el valor y el respeto. Las personas con problemas de codependencia tienen una autoestima si la tienen, vamos a ir viendo, ¿no? Muy dañada. Tienen una autoestima baja o inexistente, sienten que son menos que otros, que merecen menos que otros, que valen menos que otros. La autoestima se puede ver en estos dos extremos del continuo de la autoestima: la baja autoestima o la inexistente y la arrogancia o la grandiosidad. Esta otra parte tiene que ver con aquellas personas que se sienten superiores a otras personas. ¿Esto por qué es? Pues porque, o bien, retomo, autoestima baja, ¿de dónde viene? Viene de haber estado en contextos familiares, en familias disfuncionales, que nos han criticado, que han cuestionado nuestras emociones, que nos han hecho sentir de alguna manera que somos insuficientes de niños. Los niños se construyen con la mirada que le ponen los adultos. Probablemente esos adultos que transmiten esta falta de autoestima también sufren esa falta de autoestima, por eso digo que es transgeneracional, ¿verdad? Y esta otra parte del continuo, que es la arrogancia o la grandiosidad, tiene que ver con chavales que quizá no se les ha señalado pues, sus errores y se les ha hecho responsable de ellos, o también pueden ser niños que también han sido avergonzados y han sido vulnerados por ser imperfectos y por ser inmaduros, como corresponde a un niño chiquito, ¿verdad? Pero han aprendido a defenderse y a sobreponerse a esa vulneración a través de criticar a los otros y de juzgar a los otros. Entonces, se pueden dar estos dos extremos, ¿no? Ambos, como extremos, pues son una autoestima que no es. Si hay algún tipo de estima en la codependencia, es la estima exterior, esa que se consigue a través de los éxitos que tenemos. Pues si conseguimos ganar dinero, si conseguimos tener una profesión exitosa, si nuestros hijos son exitosos, ¿verdad? Entonces, cuando se ven los problemas graves de autoestima, cuando las cosas empiezan a ir menos bien, y esto ocurre cuando tenemos además un problema de alcohol en la familia, porque hay
situación de incontrolabilidad extrema. Entonces esta respuesta del valor que tenemos es clarísimamente negativa. La herida de la humanidad, de la insuficiencia, se pone clarísimamente al frente de todo. No ser suficientemente bueno, no ser suficientemente malo, no ser suficiente para nada. Vale. El de la autoestima. Pasamos al síntoma nuclear 2. Dificultad para establecer límites funcionales. Los sistemas de límites, como vemos ahí, son las vallas invisibles y esas vallas invisibles tienen 3 propósitos. Impedir que la gente penetre en nuestro espacio y nos abuse, nos acose, nos maltrate. Impedir que nosotros entremos con nuestros cuerpos a hacer daño al cuerpo de los otros y proporcionarnos un modo de sentir quiénes somos. Esto es, que no me van, lo vamos a ir viendo, que lo que los otros piensen, sientan o digan de mí no va a alterarlo. Yo soy quien soy, independientemente de quién me rodee. Entonces, los límites, unos límites saludables, nos proporcionan un modo de dar sentido a nuestra propia valía. Vale. Los sistemas de límites pueden ser límites externos o límites internos. Los límites externos tienen que ver con el espacio físico que yo establezco con los otros con los que me relaciono. Los límites saludables externos tienen que ver con que son flexibles y nos permiten decidir qué espacio permito en el otro, y también nos permiten decidir, ¿no?, o respetar qué espacio impone el otro que yo tengo que respetar. Por lo tanto, los límites externos, cuando no son claros, afectan de la misma manera tanto al ofensor como a la víctima. Hay un desconocimiento de cuáles son los límites. Y el límite interno tiene que ver con la protección de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras conductas, y los mantiene funcionales. ¿Esto qué hace? Pues cuando yo tengo unos límites internos saludables, yo me hago cargo, tomo responsabilidad sobre mis pensamientos, mis emociones y mi conducta. Salgo del papel de la víctima que otros hacen que yo sienta, que yo haga o que yo piense, ¿verdad? Entonces, fijaros que es muy importante este límite interno. Nos deja, no solamente alivia a los otros porque dejamos de hacerles culpables de lo que nos pasa, sino que además nos empodera y somos los capitanes de nuestra propia vida. Al revés, exactamente lo mismo. Cuando yo tengo este límite externo claro, no me hago cargo ni de la conducta, ni de los pensamientos, ni de las emociones de los otros, con lo cual estoy liberándome y protegiéndome de ese control que caracteriza, o de ese estar pendiente de la conducta de los otros, de cambiarla, que caracteriza a la codependencia. ¿Está siendo muy largo? Sí. ¿No? Está muy bien. Dame feedback, que yo estoy aquí, no puedo hablar, digo, me estoy secando, debe ser aburridísimo. Entonces, vale. Te digo que son las 9 menos 10 más o menos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir rápido. Solamente quedan 4 síntomas, y luego fuera eso, vale. De saber que los límites se enseñan y los límites se aprenden. Los progenitores, los educadores, los responsables de los niños enseñan este límite. Y lo enseñan también a través de cómo nos relacionamos con ellos mismos. En general, esta sociedad no tiene muy claro los límites físicos, ¿verdad? Cogemos a los niños, los quitamos, les ponemos, le quitamos el pañal, te sujeto para que te pinchen, te doy así un coscorrón porque no sé qué. Es decir, ya nos estamos saltando los límites con ellos y ya estamos aprendiendo desde chiquititos a que nuestros cuerpos no son nuestros. Ya estamos aprendiendo a saltarnos los límites que necesitamos para ser adultos funcionales. Ahora en maternaje me parece muy bonito porque es hablar a los niños y ahora te voy a quitar el pañal y te voy a quitar la caquita, es decir, cómo tomar sensibilidad con esto va a transformar nuestra sociedad al completo y entonces las dependencias desaparecerán cuando aprendemos a respetar y amar lo humano, ¿verdad? Es importante tomar conciencia del cuidado nuestro, de nuestros cuerpos y de los cuerpos de los otros. Pues es así, los límites se aprenden. También se enseñan esos límites externos. Cuando se señalamos a un niño que acaba de hacer daño a otro, tiene que hacerse responsable y corregir esa conducta. Entonces, tanto el señalamiento como la protección está por sí mismo enseñando límites. Estamos haciendo adultos funcionales y sanos.
Pues los límites se deterioran en las familias disfuncionales por exceso o por defecto, o porque nos exponen al dolor, al daño, o nos protegen tanto que nos protegen de todo y además nos desbordan. Entonces, hay 4 categorías, vamos a ir rápido. Ausencia total de límites, con lo que eso supone. Los límites dañados, esto hace referencia a que podemos o sabemos decir no y poner límites en ciertos contextos. Es decir, fuera de la casa podemos poner muy bien límites, pero a lo mejor ante las figuras de autoridad o nuestros hijos o nuestras parejas, pues esos límites imposibles de poner. Esto también es humano y lo conocemos todos, ¿verdad? O cuando estamos cansados o estamos enfadados, también saltamos estos límites. Y esos son los límites dañados. El segundo grupo son los muros en lugar de límites. Esos muros que surgen delante de nosotros, que es verdad que nos protegen, nos impiden sentirnos vulnerables, pero también nos aíslan de tener relaciones sólidas, flexibles, adecuadas. Y luego, pues este otro tipo que oscila entre los muros y la ausencia de límites. Cuando salgo al mundo sin límites, pues por supuesto me voy a sentir vulnerado y abrumado y entonces rápidamente va a surgir la defensa, el gran muro. Rápidamente, cuando hay muros en lugar de límite, los muros tienen que ver con el miedo y con la cólera, ¿no? El muro de la cólera es cuando tú miras a alguien y te dice, como te acerques, realmente vas a salir corriendo de aquí. Es una vibración, es una energía, ¿verdad? Y esas personas pues también viven en el aislamiento. El muro del miedo es esta parte vulnerable que vemos, que es que están diciendo, por favor, no te acerques que yo me muero. Estas personas suelen ser vulneradas frecuentemente porque las personas con tendencias abusivas detectan muy bien esto. Bueno, lo detectamos todos, pero si encima tiendes al abuso, pues son víctimas de esto. Hay que entender un poco por qué siempre me pasa esto, ¿no? El muro del silencio, que es esto que surge, que no podemos hablar. O sea, es que por más que quisiera expresarme y decirlo, no puedo. Es el muro de protección y es una defensa que se ha forjado en edades también muy tempranas. Es algo que nos abruma, que nos sobrepasa, que no podemos controlarlo, ¿verdad? No puedo hablar o no puedo parar de gritar. Y el muro de las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo ahora pues, no paro de hablar y entonces pues también es un muro de defensa que no es por mi vulnerabilidad. Bueno, pues eso, lo que hemos dicho, que los muros, aparte de defendernos, pues también nos aíslan y nos impiden tener una vida de acercamiento y tener relaciones íntimas y seguras, ¿no? Bueno, con límites internos y externos intactos y flexibles, las personas pueden tener relaciones íntimas en sus vidas cuando así lo decidan, pero están protegidas contra el abuso físico, emocional, sexual, intelectual o espiritual. Trabajar los límites, reconocer cómo nos relacionamos con los límites y hacer lo posible para restituirlos y que sean saludables es otro de los trabajos importantes para salir de esta enfermedad que es la codependencia, de esta situación de salud. Síntoma nuclear 3, dificultad para asumir y expresar la propia realidad. Nosotros entramos en contacto con la realidad a través de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, también a través de lo que pensamos, a través de los sentimientos también nos conectan con la realidad que vivimos y de nuestra conducta. Conocer todo esto, aunque sea la forma en la que nosotros nos relacionamos y cada realidad es percibida de un modo distinto, es lo que nos hace sentirnos y ser certeros. Una de las cuestiones que abruman a los codependientes es no saber quién son. Esto también lo hemos oído, no sé quién soy. O sea, tiene que ver con este síntoma. El asumir la propia realidad ocurre en estos dos niveles, es decir, que puedo reconocer mi realidad reconozco cuál es mi realidad, efectivamente, pero no la comunico por miedo a ser rechazado, por miedo a ser abandonado, por miedo a ser criticado. Esto es muy frecuente. Acostumbrados a no poder ser lo que somos, acabamos por disociarnos, por desaparecer, y ahí pasamos al segundo nivel en el que ni siquiera ya sabemos quiénes somos, cuando las situaciones de abuso o maltrato se repiten y se prolongan en el tiempo y cuando se han iniciado en edades tempranas. Vale.
¿Y el origen? Pues el origen de la dificultad para asumir y expresar la propia identidad tiene que ver con sistemas familiares en el que los niños son ignorados, atacados o humillados por aquello que sienten o por aquello que son inmaduros y están en proceso de crecimiento, y a veces esto pues se nos ha criticado desde bien niños hacer las cosas mal o portarnos como niños de forma inmadura, ¿no? Cuando los niños expresan una necesidad corporal o afectiva y no es atendida, esto produce un hambre tremendo, y la forma de librarse de esto y de poder protegerse es desconectando de nuevo. No me pongo en contacto con estas necesidades, no tengo necesidades porque no encontré a un ser suficientemente cercano y regulado para recibir y consolar y cuidar de esas necesidades. Entonces ahí lo que va a haber a partir de ahí es disociación, ni siquiera me reconozco. Ya no es que no me atreva a decirlo porque me van a abandonar o me van a castigar o me van a dañar, sino que ni siquiera ya me siento, porque es la mejor manera de sobrevivir a esto, ¿no? Hay 4 categorías en relación a la dificultad para reconocer y satisfacer las propias... el cuarto síntoma, dificultad para reconocer y satisfacer las propias necesidades y deseos. Vale, hay 4 categorías. Soy demasiado dependiente, es decir, conozco mis necesidades y deseos, pero espero que otro que lo haga bien lo haga por mí. Esto se da en niños que los padres han cubierto todas sus necesidades y lo han hecho además bien, de una forma satisfactoria para el niño, pero como no le han enseñado a evolucionar en el compromiso con satisfacer sus propias necesidades, pues se han confundido con el progenitor y siempre habrá alguien que haga todo esto. Soy antidependiente. ¿Esto qué tiene que ver? Es que reconozco mis necesidades y deseos, pero trato de satisfacerlas por mí misma. ¿Por qué? Porque no he tenido quien las satisfaciera, y entonces pues lo hago yo. Y es ahí donde las personas codependientes se cargan de trabajo, se ocupan de todo, y si encima no hemos tenido la posibilidad de que nos hayan enseñado a hacer todo eso, pues nos sobrecargamos aún más, nos sentimos frustrados y parece que la vida se dinamita en torno nuestro. E incluso preferimos carecer de las cosas que tenemos que pedir a los otros por no pedirla. Y esto también nos deja en una situación de vulnerabilidad. Imaginaros, los seres humanos somos interdependientes. Es verdad que hay una parte de independencia, pero mantener regulada la interdependencia, la dependencia y la autonomía, ¿verdad?, es importante, porque si no, ahí salta. Tenemos que regular eso. Y luego está no percibir ni deseos ni necesidades, no soy consciente de ellos. Eso tiene que ver con, como hemos dicho antes, con el no reconocimiento, incluso el castigo de esas necesidades y de esos deseos. Y luego confundo deseos con necesidades. Cuando estamos en eso, somos incapaces de cuidar adecuadamente de nosotros mismos, porque bueno, yo no puedo comer azúcar, pero es que quiero azúcar, deseo azúcar, ¿no? Entonces suelen ser personas que caen en las redes del consumo de múltiples maneras, y sobre todo eso, que se descuidan, porque no hay una diferencia entre eso, sino el origen ya lo acabo de ir diciendo así para ir más rápido. Bueno, y la dificultad el quinto síntoma es la dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad como negación. Si hay algo que caracteriza a los codependientes es la reactividad, es decir, o me hundo y no hablo y no puedo ni salir de la cama, o exploto en ira absoluta, ¿verdad? Es esa dificultad para mantener el equilibrio. Y bueno, pues quiero ir un poco rápido porque vamos un poco así. Esta parte la voy a contar porque es muy interesante, me parece importante. Tiene que ver con los sentimientos es otra forma también de identificar, como hemos dicho, nuestra propia realidad, ¿no? Lo que siento, lo que pasa, cómo pasa y cómo me siento cuando eso pasa, nos conecta con la realidad en la que vivimos. Como hemos dicho, a los codependientes les cuesta mucho tener emociones que sean reguladas y equilibradas.
Hay 4 tipos de realidad emocional. La realidad de los sentimientos adultos, que se dan en el aquí y en el ahora, tienen que ver cómo yo reacciono a una determinada situación. Lo está haciendo la parte adulta nuestra, está reaccionando o está actuando en función de lo que pasa en este momento. Luego están la realidad de los sentimientos inducidos por otro adulto. Esto es muy curioso porque probablemente todos lo hayáis sentido, pero es difícil de identificar. Yo lo he visto, ¿no? Esto tiene que ver cuando nosotros estamos al lado de una persona que sufre, como tenemos neuronas espejo y tenemos la capacidad de la empatía, pues podemos percibir el sufrimiento del otro, ¿verdad? Reconocerlo, incluso aunque el otro lo niegue, que diga, oye, yo no, estoy bien, ¿no? Es decir, no lo vemos, lo respiramos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay una falta de límites internos, externos, pero sobre todo internos? Y es que cuando tenemos delante de nosotros a alguien que está sintiendo una emoción pero no la expresa, inmediatamente nosotros la sentimos, pero la sentimos de una forma abrumadora porque en realidad no es una emoción que nos corresponda. Un ejemplo muy claro es las víctimas de abuso. Es una niña de 6 años o de 7 que ha sido abusada y dice que es culpa suya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien le ha contado un cuento? No. Está percibiendo la emoción oculta del ofensor, del agresor. Y es así. A veces yo he podido sentir como igual me he sentido fatal, yo misma me he sentido mal porque el que tenía enfrente realmente se estaba sintiendo mal con eso que estaba haciendo un trabajo de ocultación. La realidad se representa de múltiples maneras, os va a parecer como un término un poco raro, pero es así. La realidad que es se representa, si no es en el otro que la oculta, la representamos nosotros mismos en nuestros cuerpos. Y esto da una sensación realmente de estar fuera de onda y de volvernos locos. Constantemente estamos representando emociones de los otros. Cuando vivimos con personas adictas, que mienten, que falsean la realidad, acabamos abrumándonos y acabamos sintiendo que somos nosotros los que... porque estamos sintiendo la culpa o el malestar o el no sentirse suficiente del otro que está manipulando la situación. Es muy curioso y reconocer esto es importante para que podamos poner las cosas en orden y podamos empezar a recuperarnos y a ver cómo es la naturaleza de los humanos que somos. Vale, quería comentar esto. Entonces, podemos absorber demasiada emoción de una persona cuando siente con mucha intensidad, cuando niega sus sentimientos y no se hace cargo de ellos. Y si encima está físicamente cerca, es abrumador. El ejemplo del abuso es muy claro, ¿no? ¿Ya se han parado? ¿No? ¿Ya se ha parado? Ay, pues no sé, ¿qué le ha pasado? Porque antes hemos llegado hasta el final, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo. Estaba ya apoyado. Ay, ahora sí que no me pasa. Está de viernes y ya le pesa la semana. Bueno, pues lo dejamos así. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, pues en este síntoma, ¿cómo aprendemos? Pues porque padres estamos en familias y padres que también se mueven en los extremos. Y en esos extremos, pues a veces, aunque no lo evitemos, lo que hacemos es ponernos en contra y entonces caemos en el extremo opuesto. Yo no voy a ser nunca como mi padre o como mi madre, entonces también caemos al otro lado, ¿verdad? Y bueno, pues de nuevo es como en las familias disfuncionales no se atiende y no se ve las necesidades de los niños, son ignoradas y entonces hay mucha dificultad para expresar lo que nos pasa con una moderación, por ese reconocimiento y esa capacidad de regular lo que estamos sintiendo. Y creo que ya está. Esto es interesante porque esto también para el camino de la recuperación, aprender a evaluar cómo nos sentimos y nos experimentamos cuando nos sentimos locos o abrumados o desesperados, es importante porque ahí vamos a ver en qué emoción estamos, si esa emoción nos pertenece o no nos pertenece. Separar las emociones, bueno, a los terapeutas nos pasa mucho, poder la transferencia, es decir, esto no es mío, es de la persona que tengo delante, si no aprendemos esto realmente acabamos bastante ¿no? Eso no quiere decir que siempre lo consigamos, tenemos que practicarlo, que soy
una malísima terapeuta, ¿no? Y te estás tragando todo el sentimiento de no suficiencia del otro, ¿no? Vale. Esto es interesante. No es fácil encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, pero es imposible encontrarla en ningún otro lugar. Con lo cual, es importante, muy importante el trabajo que hacéis, de verdad. Os respeto, os honro, os agradezco y llego hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Qué querías que te preguntase? Yo estoy aquí para vosotros, para escucharos, para responderos, para lo que vosotros queráis. Mira, yo... Vale, Habla tú. eso A si ver. no duermes en el sofá. Primero uno y luego otro. Claro. No pasa nada. En los grupos de autoayuda de mujeres alcohólicas, no sé si lo habrán visto en otras asociaciones, yo con ARCA estoy muy en contacto también. También vemos mucho la codependencia de la mujer alcohólica hacia sus maridos, sus parejas. Somos muy codependientes también. ¿Lo veis vosotros en Sí. mujeres Sí, por con problemas supuesto. Y lo que tú has dicho, es verdad que el alcohol es un recurso para equilibrar esos estados tan difíciles y tan disfuncionales, la vida en común con un adicto. Y por supuesto que además está muy asociado al género. así? O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer en la vida si no cuidamos? Cierto. ¿Qué mejor podemos hacer que cuidar de nuestros hijos y de las personas que queremos? Yo soy psicóloga por algo. Es cierto que Y cuando también tengo hablamos- mis rasgos codependientes, no os creáis. ¿no? Cuando hablamos, disculpa Juanjo, cuando hablamos del familiar, ahora mismo estabas ¿Alguien hablando duerme en el sofá? en el libro, digo, qué pena que todavía se tenga que utilizar el género del familiar, mujer, ¿sabes? Y que no se nos incluya el acompañamiento de nuestro familiar varón y que vengamos nosotras solas a las asociaciones, porque no es el rol que les toca a ellos, nosotras venimos solas. Y ellos vienen acompañados siempre de sus mujeres. Por eso, por el este de ser las cuidadoras, ¿no? Exacto, es el rol. Pero es verdad que esto está cambiando, ¿no? Esto de las nuevas masculinidades ¿no? Se hacen cargo también de los cuidados. Yo creo que esto hay que extenderlo. Ojalá pudiéramos llegar a responsabilizarnos todos de los cuidados y llevar el cuidado de la vida al centro de las acciones individuales y también institucionales, ¿verdad? Sí que es verdad que a lo mejor nuestra generación, yo me he desarrollado, o sea, No yo sé si digo, las personas que estáis ahí detrás, cuando hablan los de aquí delante, os enteráis de algo. ¿No? vale, a ver, yo me he desarrollado como persona, como cuidadora. Sí. Entonces yo, ¿qué hice? Cuando tuve una edad me busqué a quien cuidar. Ahí está. Y sí que es verdad que durante mucho tiempo pues estuve cuidando de él, intentando salvarle, pero porque era lo que tú has explicado, o sea, esas neuronas espejo, jolines, a mí me han jugado muy malas pasadas. Entonces, cuando él dejó de beber, a los 5 meses más o menos, yo pillé un cabreo impresionante. ¿Por qué? Se me había ido la persona que tenía que cuidar. Y entonces, ¿y ¿qué ahora qué hacía hago? yo con mi vida? Y sobre todo, ¿qué hacías con tus emociones? Creo que Sí, es muy eso. importante reconocer esto, Eso porque es. si no le ponemos nombre, las emociones nos desbordan. Por eso cuando hacemos educación emocional le decimos al niño, le enseñamos, ¿verdad? Sí. Estás sintiendo miedo, ¿verdad? Te da miedo, ¿verdad que sí? Quieres un abrazo, ¿verdad? Está muy enfadado. Estamos poniendo nombre. Cuando no tenemos nombre a lo que nos pasa, nos aferramos a eso que entendemos que nos va a aliviar. Al final, la intención de los seres humanos siempre es buena, es salvarse, es poder sobrevivir. Fijaros, somos una belleza, Pero pues hay que cultivarla. sin duda. Lo que somos. Ahora, Marga, que igual pueda contestarte la pregunta que has hecho, dale. Vale, a ver, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha contado Marisa por mi propia experiencia vital, ¿vale? Yo soy hija de alcohólico, con lo cual he sido víctima de los síntomas que se han reflejado aquí, como hija. Y luego soy enferma, con lo cual los he producido.
Salgo contigo mañana. Entonces conozco ambas cosas de primera mano. Es decir, que me siento reflejada en las dos partes, tanto en una como en otra. Que es muy difícil salir de ese círculo, hablo de los familiares. Mi madre quedó anulada como persona, se quedaba paralizada por el simple hecho de imaginar que lo había visto de lejos, había que ir a buscarla, no se podía, era capaz de dar un paso hacia adelante. No se arreglaba, no salía, terminó internada, porque perdió durante un tiempo pues, una cordura. Y nosotros terminamos los 4 hermanos afectados de distintas maneras. Cada uno salió adelante como buenamente pudo. Y después de eso, pues es verdad que los ejemplos que has estado poniendo de los hijos, de los alcohólicos, yo creo que de los dos que tengo, uno es un caso y el otro es justo el contrario. Mi hija mayor tomó el rol que me tocó hacer a mí cuando yo estaba con mis padres, de cuidar a su hermano pequeño, es su otra madre. Mi hija no es la hermana de mi hijo, es su otra madre. Y el niño se retrotrayó, se encerró en su propio mundo, no se relacionaba, no se dejaba tocar, ha sido un niño que ha sufrido bullying, en fin, pues un peligro un poco fastidiado. He de decir que gracias a personas como Marisa trabajé en su momento en mi infancia y bueno, puedo decir que la tengo trabajada, superada no lo sé, me acompaña para el resto de mi vida, pero trabajada, puedo hablar de ella sin que me dañe y bueno. Y con mis hijos, pues bueno, están haciendo también trabajo, van mejorando, las relaciones en casa van mejor y sobre todo ellos están mejor, que es lo que a mí más me importa. Entonces, pues bueno, deciros que es muy importante que esto se trate como un problema global. No solamente es importante el enfermo, que evidentemente es el causante del problema, el causante del estrés, de las disfunciones y tal, sino que al afectarse el resto de la familia, esto es un problema que se arrastra de por vida. De por vida, yo tengo 50 años y sigo recordando todo lo que pasé cuando era pequeña y muchas veces de esto que piensas, ¿no? Y dices, joder, después de haberlo vivido, he caído en volver a repetir lo mismo y hacerme la vida imposible a justo, era lo que yo aborrecía y lo he repetido, pero no pude hacer otra cosa. Muchas gracias, Marga, por tu testimonio. Una cosa, en mi asociación yo soy la única mujer, yo llevo 3 años y medio, que mi marido no ha faltado ni un solo día a la terapia. Te agradezco porque además me ha recordado algo, decir que la transmisión del trauma es transgeneracional. No hay nada que ocurra en esta generación que no afecte a las anteriores y a las siguientes, o sea, para nada. Y si habéis visto en el desarrollo de los síntomas, hemos visto que siempre hay un previo, es los niños, ¿no? Los niños en contextos también de familias disfuncionales con problemas. Y dices, es que yo aborrecía que mi padre bebiera y yo bebía, claro, yo ahora bebo, porque al final el alcohol es la mejor forma que tenemos de salir de una experiencia altamente traumática que es una familia en ese estado. Y entonces se repite. Nosotros, por muy buena intención que tengamos, no podemos enseñar aquello que no hemos experimentado y que no hemos vivido. Por eso reconocer las experiencias para sanar no solamente las adicciones, sino y también la codependencia, hay que hacer un viaje al pasado, hay que recuperar a los niños vulnerables que fuimos y que nuestros adultos actuales reparentalicen esas experiencias que nos abrumaron. Es importante hacer un trabajo de historia para ir a recuperarnos a esos lugares donde nos colapsados, abrumados y lejos, porque cuando esos niños que vuelven de vez en cuando en determinados momentos, es nuestra red neuronal en la que se alojó aquella experiencia, descubre algo que la abre y ahí hacemos un viaje en el tiempo, dejamos de estar aquí en el ahora y nos sentimos infantiles y vulnerados como en la época. Hacer ese trabajo y acompañarnos en nuestra propia historia de vida es fundamental para la recuperación. Y fijaros que esto
nos lleva a saber que tenemos un trabajo muy importante, que estáis haciendo un trabajo extraordinario, porque no solamente estáis sanando vuestra propia vida, sino que estáis sanando las experiencias anteriores y las venideras. Es súper importante y por eso de nuevo os agradezco de verdad lo que estáis haciendo. Muchas gracias.